Azucena Oresti, que deja Milenio, que también creo que con muy mala entraña deja abierta la posibilidad o deja sembrada la duda de si fue por culpa del presidente que se iba de ese medio de comunicación. Hoy el presidente se pronunció en la mañanera desde Querétaro sobre estas circunstancias, como le llamó la comunicadora, y que retoman personajes como la mismísima Margarita Zavala para hablar de dadas las circunstancias, esta frase que utiliza Azucena Oresti. Vamos a ver y escuchar al presidente. Ayer, antier, fin de semana, una periodista habló de que se salía de un medio y se iba a otro. No que se iba a otro, sino que se salía del medio por las circunstancias especiales. Las circunstancias es un término muy bien aplicado, muy bello. Yo y mis circunstancias. Es mucho mejor usar esa palabra, ese término, ese concepto, que por la coyuntura, decían los físicos, los que hablan físicos, hasta hace poco. La circunstancia tiene más tiempo que se usa por los filósofos, pero no hay ninguna circunstancia especial en cuanto a los medios. Se garantiza la libertad a todos. Nada más que la periodista, no sé si de buena o mala fe, pone eso de las circunstancias y empiezan a llover los mensajes. Bueno, pues las circunstancias son las que llevan, por ejemplo, a Sergio Sarmiento a escribir en redes sociales: Azucena Oresti construyó una sólida reputación como periodista, pero ahora dejó el noticiario estelar de Milenio TV, dadas las circunstancias actuales, escribe Sergio Sarmiento en redes sociales. AMLO dice que no la censuró. Milenio, que fue un acuerdo porque será un noticiario de radio, solo que desde hace años combinaba radio con TV, dice Sergio Sarmiento. Bueno, le vamos a pedir al Borolas, al expresidente de México, Felipe Calderón, que le mande su tuit para que lo lea Margarita Zavala, la flamante diputada federal del PAN, ex primera dama, esposa pues del expresidente, porque hasta él mismo se desdijo. Dice Felipe Calderón que no es lo que había dicho. No, el otro, mi querido David, porque después dice: me han precisado que la salida de Milenio de Azucena no fue por expulsión, como dije, de esa empresa, sino decisión profesional de la periodista. Bueno, ¿qué escribe Margarita Zavala? Por eso digo que le pase su tuit, porque escribió en El Universal Margarita Zavala: dadas las circunstancias, la libertad de expresión es un bien público que el Estado debe promover y la ciudadanía debemos defender. Y escribe pues en el periódico El Universal Margarita Zavala: esta vez, dice, la lucha por la libertad de expresión tiene nombre y apellido. Azucena Oresti, la periodista y presentadora de noticias para Milenio Televisión. Azucena se despidió con un programa en el que demostró su valentía para denunciar los temas que nos duelen a todos. Mi querido Jaime, quiero escuchar tu opinión acerca de esta dictadura, nótese mi sarcasmo, de este autoritario que trae de cabeza a un sector del gremio que miente, tergiversa y con mala entraña habla de circunstancias. Me imagino que las circunstancias de Azucena son diferentes a tus circunstancias, a mis circunstancias, mi querido Jaime. Sí, no, precisamente yo creo que, mira, esto te habla precisamente de las peculiaridades de los medios de comunicación en México. Esto es bien significativo, es muy interesante. Mira, por ejemplo, un caso, el de Vicente Serrano, por ejemplo, que probó la hiel, la amargura de ser puteado en Estados Unidos por denunciar a políticos con
acusaciones reales, verídicas, verdaderas, el costo político que tuviste que pagar tú, ¿me entiendes? Es decir, realmente los periodistas que defienden la libertad de expresión, que tienen la verdad, la ética como referente, hijo, mano, a veces pagamos un precio muy, muy, muy elevado, ¿no? En mi caso, ¿cuántas veces yo no fui testigo, por ejemplo, precisamente con Milenio, cuando Milenio estaba haciendo una investigación sobre los hijos de Marta Sagún por su vinculación a negocios del sector inmobiliario? Marta Sagún le cortó la cabeza a quien en ese momento era el director, Raimundo Riva Palacio. O sea, no se andaban con chiquitas. ¿Qué es lo que hizo Vicente Fox con la cooperativa de Excelsior? La destruyó y en el proceso murieron gentes, asesinaron gentes. Es decir, estamos hablando de una época donde la censura era muy cabrona, muy, muy cabrona. Y entonces ahora resulta que toda esta banda de gentes que se acostumbró a tener un grado de impunidad impresionante, todos estos, por ejemplo, Azucena Oresti, ¿cuántas veces falseó la información? Y ya el pecado no era falsear la información, sino que te denunciaran, como han hecho el presidente una y otra vez en la mañanera. Ya el hecho de que mientas, de que tergiverses la verdad, ya no ese es el problema. No, el problema es que ahora tu empresa te diga, ¿sabes qué? Hasta aquí llegamos. No puede ser, o sea, nos estás metiendo en aprietos cada vez que manejas información falsa, que yo creo que por ahí van los tiros. O sea, no seamos ingenuos. ¿Tú crees que los dueños de Milenio no dijeron, oye, el presidente no nos ha dicho que te corramos, pero ya no podemos mantenerte mientras tú sigas con este tipo de periodismo amarillista, escandaloso, falso, ¿no? Entonces, pero hay medios, hay periódicos como el Reforma, como el Universal, donde el grado de impunidad es impresionante. Ahí tenemos el caso de Carlos Loret de Mola, que miente un día sí y otro también, y lo siguen manteniendo como estrella marinera, ¿no? Entonces, en México, el tema de la impunidad entre este tipo de informadores, calumniadores, periodistas, columnistas, te da la medida de hasta qué punto los medios de comunicación durante la época del PAN y del PRI ya no eran el cuarto poder, Vicente. Ya no eran el cuarto poder, se convirtieron en algo mucho más importante, se convirtieron en un espacio donde se creaba el poder. Es decir, por eso los columnistas tomaron tanto vuelo, tanto poder, los López Dóriga, los Raimundo Riva Palacio, toda esta gente ya eran el cuarto poder. No, eran gente que estaban aliados del poder, creaban el poder, creaban candidatos. Entonces se convirtieron en personajes básicamente intocables. Y eso es lo que pasó con esta Azucena Oresti, que a pesar de las fake news, a pesar de inventarse cosas, tenía tanto poder y sigue teniendo tanto poder. Es decir, si a mí me hubieran pillado en Estados Unidos por una acusación de inventar lo que inventó esta mujer una y otra vez, a mí ya me hubieran decapitado y ya no hubiera tenido derecho a regresar a la profesión. Hay muchísimos casos de periodistas en Estados Unidos que han caído en desgracia y ya no han podido regresar a la profesión. Pero en México el cielo es el límite. Todo mundo es impune, ¿no? Y ahora, sobre todo, en esta administración, bajo el gobierno de López Obrador, que a pesar de que digan lo que digan, el presidente se defiende en la mañanera. Ve el caso de Joaquín López Dóriga. 2 camiones de pruebas le mandó a López Dóriga y López Dóriga todavía en plan chulo, en plan soberbio. Qué bueno que el presidente reaccionó así. Y si yo no lo acuso, el presidente no muestra estas pruebas. Y dices, Dios mío, ¿hasta dónde han llegado estos personajes, no? ¿Cómo es posible que los dueños de los medios de comunicación hayan convertido a estos mequetrefes, realmente, a estos periodistas, en coronadores de reinas y reyes de la política? Entonces, yo creo que tenemos en México un grave problema de credibilidad de los medios. Los medios ya dejaron de servir a la opinión pública, sirven a intereses, sirven a partidos políticos, y de ahí la importancia que hay
porque, por ejemplo, yo te conozco a ti, Vicente, tú eres muy autocrítico, eres una persona que a mí me consta cómo a la hora de manejar una información la contrastas una y otra vez porque tienes un código ético, ¿no? Y yo digo que, fíjate, hemos llegado al punto en el que yo digo que en el periodismo hasta la basura se separa, porque yo digo que sí hay clases. Hay una clase de periodistas que se rigen por la ética, tienen un código deontológico, tienen el objetivo es servir al bien público, porque saben que servir al bien público es contribuir a una sociedad más informada, más democrática. Entonces sí tiene que haber una división de clases entre la gente que defiende la verdad, la ética, y la otra clase. La otra clase no cree en la ética, cree en el enriquecimiento inexplicable, adoran el dinero, y yo creo que este tipo de cultura, la práctica del mal periodismo, que la ha denunciado una y otra vez Andrés Manuel en las mañaneras, debería de ser realmente motivo de orgullo entre nosotros. Pero ¿qué es lo que vemos en la oposición? ¿Qué es lo que dicen? Este es un dictador, los quiere censurar a todos. No, señor, a todos no. A los malandros, a los corruptos, a los que mienten, a los que se ponen al servicio de intereses creados, como la señora Uresti, como Joaquín López Dóriga, como Raimundo Riva Palacio. Esos están al servicio de intereses políticos y corporativos. Así es que yo creo que este caso de Azucena Uresti nos permitió entrever y llegar a la conclusión, por lo menos desde mi punto de vista, que en periodismo hasta la basura se separa, querido Vicente. Pues ya lo dijiste tú, maestro, ya sabes que te respeto, te admiro y te agradezco tu generosidad para esta audiencia diferente e inteligente que espero pague con amor. Amor con amor se paga. Mi querido Jaime, ¿por qué no cerramos invitando a la audiencia a tus esfuerzos independientes, honestos, transparentes? Gracias, Vicente. Sí, les pido que por favor sigan apoyando este tipo de proyectos de periodismo independiente que nacen desde, el nido de todos estos proyectos como el de Sin Censura, es el deseo de tener en México medios de comunicación independientes, confiables, y hacer de lado a todos estos vetustos periodistas que se creían con el derecho a decidir por qué rumbo tenía que marchar el país. Y no, quien decide es el pueblo, es el ciudadano. Así es que échanos la mano. Les invito a que nos acompañen todos los días de lunes a viernes en No Apto para Cínicos, a partir de las 14 horas de lunes a viernes. Y también les pido que me sigan a través de mis redes sociales en @JaimeJourno en Twitter o X. Un abrazo inmenso, querido Vicente, y aquí seguimos en la brecha. Te mando un abrazo, querido Jaime, el maestro, el hermano Jaime Hernández, hablando con nosotros sin censura. Fíjese que